Seguimos acompañando en El Explorador, seguimos con ustedes. Vamos a ver si establecemos esta comunicación telefónica que le decíamos hoy con el doctor Mariano Hoffman sobre este tema, la inconstitucionalidad de descontar de las jubilaciones ganancias. Hay un nuevo fallo. Doctor Hoffman, bienvenido, muy buenos días, ¿cómo le va? Hola Sergio, ¿cómo te va? Buen día para vos y para toda tu audiencia. Se conoció, trascendió este nuevo fallo de la justicia que dice que es inconstitucional descontar ganancias y obviamente, bueno, esto por ahí nos hace pensar mucho en el tema. ¿Cuál es su mirada desde su óptica de profesional previsionalista? Sí, precisamente el lunes estábamos hablando de este mismo tema en el programa. El fallo que trascendió ahora se enrola dentro de lo que son los fallos que vinieron después del fallo de la Corte Suprema, del fallo García María Isabel, vos te acordarás. La Corte dijo que es inconstitucional que los jubilados paguen impuestos a las ganancias sobre sus haberes previsionales, y a partir de ahí todas las cámaras federales y juzgados federales de primera instancia del país, continuando la doctrina de la Corte, ratificaron ese criterio y por lo tanto, en virtud de ese fallo, hoy está prácticamente zanjada la discusión. El cobro del impuesto a las ganancias sobre jubilaciones y pensiones es inconstitucional. Esto tiene que ver, en primer lugar, por un motivo claro y sencillo, que es que la jubilación no es una ganancia. La jubilación es de alguna manera un retorno de lo que vos en tu vida activa aportaste como aporte jubilatorio. A su vez, considerando que vos cuando trabajabas y sobre tu sueldo te aplicaron todas las retenciones y los cobros impositivos que correspondían, y por lo tanto volver a cobrarte sobre tu jubilación implica evidentemente en lo que es el derecho tributario una doble imposición. Claro. No te pueden cobrar sobre el mismo ingreso dos veces el mismo impuesto, ¿no? Sí. Hay en este momento un proyecto de ley de modificación del impuesto a las ganancias, pero en lo sustancial y lo que refiere a jubilaciones y pensiones, la modificación es ínfima o menor, porque lo único que se hace es incrementar el mínimo no imponible, es decir, el ingreso en virtud del cual todos los que cobren por debajo no pagan impuesto a las ganancias, que actualmente está en 6 jubilaciones mínimas, elevarla a lo que serían 8 jubilaciones mínimas. Es básicamente esa la modificación del proyecto de ley que está en trámite en la Cámara de Diputados. Hoy 6 jubilaciones mínimas, considerando que el haber mínimo sean 19.000 pesos, el mínimo no imponible de impuesto a la ganancia son 114.000 pesos, con lo cual la elevación va a llevar el mínimo no imponible a 152.000 pesos. Sí beneficia a algunos jubilados y pensionados, no muchos. Ten en cuenta que el 80% de los jubilados del Sistema Nacional cobran el ingreso mínimo, o sea, 19.000 pesos. Así que, por lo tanto, estamos hablando de una mínima proporción. En lo que se refiere a beneficiarios del ANSES, pueden llegar a ser 150.000 beneficiarios los que pagan impuesto a las ganancias. Es decir, que los beneficiarios con esta medida van a ser muchos menos. Y en lo que refiere a jubilados de regímenes provinciales, que también van a ser beneficiados con esta medida, estamos hablando de otros 150.000 en todo el país. Es decir que si consideramos el universo de beneficiarios del sistema previsional, los que pagan el impuesto a las ganancias son obviamente los de mayores ingresos, pero son una mínima parte. Así que en ese sentido, el proyecto de ley, entiendo yo, no enmienda el defecto que tiene el impuesto respecto a su inconstitucionalidad, porque continúa cobrando impuesto a la ganancia, solamente eleva la vara de lo que es el mínimo no imponible, por lo tanto van a seguir pagando impuesto a las ganancias a algunos jubilados y pensionados, y la Corte ha sido muy clara en el sentido de que es inconstitucional cobrar un impuesto a las ganancias a los jubilados, sobre todo si la ley solamente tiene en cuenta el ingreso, es decir, la renta, y no meritúa otros aspectos que hacen a la situación de vulnerabilidad del jubilado, como es, por ejemplo, obviamente su edad avanzada, un problema de salud o alguna situación incapacitante que según la Corte deben ser tenidas en cuenta, porque son lo que generan, son los motivos que generan una situación de vulnerabilidad en los adultos mayores en la etapa de la vida donde necesitan obviamente percibir integralmente sus ingresos para poder afrontar todas estas vicisitudes que se presentan en el último tramo de la vida, ¿no? Doctor. Así que en ese sentido, sí, Sergio. Sí, veíamos que por las informaciones que circulaban, veíamos que se sigue trabajando en la exención
sobre todo desde el gobierno nacional, y la exención en aguinaldos, en el pago de aguinaldos, en horas extras y en viáticos. O sea, esto alcanzaría a un grupo, digamos, más selecto en el tema de los descuentos, ¿no? Claro, el tema del aguinaldo beneficiaría a los jubilados, entiendo yo, porque bueno, habrá que ver cómo se aprueba la ley, pero beneficiaría a jubilados, pero no así lo que es viático, por supuesto, horas extras que por eso le digo, a mí me parece, no perciben. Me parece que están pensando un poquito en ellos, quienes trabajan en esta ampliación o exención del impuesto a las ganancias, viáticos y horas extras. Hay que trabajar mucho para cobrar. Obviamente estamos hablando, cobrar estamos hablando de trabajadores activos, ¿no? Sí, igualmente enmienda una injusticia, porque muchas veces trabajadores en relación de dependencia que hacían buena cantidad de horas extras veían licuado ese ingreso a partir del impuesto a las ganancias. Vos tenés en cuenta que la alícuota del impuesto a las ganancias se incrementa a medida que se incrementa el ingreso. Claro. O sea que si vos percibís un sueldo mayor, la alícuota que se te aplica va a ser por ende mayor, y muchas veces ocurría que un buen volumen de horas extras que significaba una merma en el sueldo en vez de ser un incremento. Lo mismo pasa muchas veces con los jubilados, que en el mes que perciben un aumento, a veces ese aumento se lo absorbe el impuesto, porque perciben un aumento superior, suben de escala, pagan una alícuota mayor y le absorbe el aumento. Esas son inequidades sobre las cuales hay que trabajar, obviamente, ¿no? Pero sin perder de vista que son modificaciones de maquillaje, porque no podemos razonablemente considerar que el trabajo sea una ganancia, ¿no? Claro. Ten en cuenta que ese impuesto, que nació hace aproximadamente 100 años, fue pensado para cobrarle impuestos a las grandes fortunas, a los que vivían, por ejemplo, de renta, pero no del trabajo personal. Esta es una desvirtuación del tributo en sí mismo, que surgió a partir de una modificación de la ley, donde incorporó lo que se llama las ganancias de la cuarta categoría, donde entran el trabajo en relación de dependencia y las jubilaciones y pensiones, ¿no? Sí, analizábamos recién el tema de lo finito que son los montos, ya que estos montos, con el paso del tiempo, van a tener que ir cambiando y nuevamente va a haber que juntarse y decidir cuál es el monto mínimo que debe pagar y los que no deben pagar. Pero con los fallos de la justicia, digamos, se ha generalizado la idea de que todo lo que es jubilaciones no pague ganancias. Y esto un poco deja de lado el tema de montos fijos que luego caducan, digamos, en el tiempo, ¿no? No, exactamente, y vos bien lo decís. La justicia declaró inconstitucional un impuesto a las ganancias sobre las jubilaciones. Pero para que eso sea operativo, cada jubilado tiene que hacer un trámite específico individual ante los tribunales, y por lo tanto esta ley va a tener vigencia, obviamente, se va a aprobar y se le va a aplicar a los jubilados, a excepción de aquellos que hayan obtenido un fallo judicial que los proteja del pago del impuesto a las ganancias. Claro. Así que en ese sentido, más allá de lo que dijo la justicia, esta ley apenas se sancione va a ser operativa y los jubilados van a continuar pagando impuestos a las ganancias en la medida en que no hagan una presentación judicial, ¿no? Perfecto. Doctor Mariano Hoffman, muchísimas gracias como siempre. Gracias por aclararnos el tema y, por supuesto, bueno, siempre es necesaria una visión profesional ante ciertas situaciones que se plantean y que no podemos deducir, definir, interpretar. Gracias por acompañarnos. Muy bien, Sergio. Un abrazo grande, que andes bien. Igualmente. Seguimos compartiendo con usted El Explorador.